Tienes 3 días para dejar la casa. Mi hermana Elena sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa. Mamá y papá solo observaban en silencio. No me inmuté. Metí la mano en mi bolso, saqué los registros de la propiedad y los puse junto a mi plato intacto. De hecho, dije, con la voz tranquila pero cortante, todos ustedes tienen 24 horas. Se les cayeron los tenedores. A Elena se le borró la sonrisa. Debería haber sido una tranquila cena de domingo. Pollo al romero, puré de papas y el fuego de la chimenea danzando en las paredes. Pero en mi familia, la traición siempre llegaba vestida de amabilidad. Lo que no sabían era que mientras susurraban a puerta cerrada, yo me había preparado. Mientras intrigaban, yo tenía los recibos. Y mientras planeaban echarme, yo había construido silenciosamente los muros legales que los mantendrían fuera. Esa noche no fue solo el final de una cena, fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Hace 3 años, esta casa estuvo a días de ser embargada. Papá había perdido la mayoría de sus ahorros en una mala inversión, y las facturas médicas de mamá se habían apilado más alto que el techo de la cocina. Ella estaba en Tulum viviendo su sueño de influencer de yoga, publicando fotos desde Holbox, mientras yo juntaba dinero para pagar la cuenta del gas. Nunca les dije lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Simplement actué. Refinancié la hipoteca a mi nombre. Saqué un préstamo usando mis ingresos como diseñadora freelance como garantía. Trabajaba 60 horas a la semana desde el pequeño cuarto de huéspedes, a menudo quedándome dormida junto a hojas de cálculo y avisos de pago vencidos. No preguntaron cómo se pagaban las cuentas. Solo agradecieron a Dios que las cartas de embargo dejaron de llegar. Y yo les dejé creer lo que quisieran, porque no lo hacía por aplausos. Lo hacía porque esta casa guardaba cada recuerdo que todavía me parecía real. El papel tapiz floral que mamá eligió en 1998, la marca de quemadura en la terraza de los fuegos artificiales que papá nos dejó encender en un imprudente fin de semana largo, incluso el tercer escalón que rechina, el que siempre me delataba en mis asaltos nocturnos al refrigerador. Este lugar era mi hogar, no solo en ladrillos y vigas, sino en la sangre. Recuerdo el día en que la escritura fue transferida a mi nombre. Mamá y papá la firmaron en la oficina del notario, con las manos temblorosas. ¿Estás segura?, preguntó el notario. Papá asintió. Es la única forma de que sobrevivamos a esto. Yo estaba tranquila por fuera, pero por dentro sentía el peso aplastante de una herencia sin celebración, una responsabilidad, no un privilegio. Esa misma noche, Elena llamó por primera vez en meses, no para saber cómo estábamos, sino para presumir de su nueva camioneta y de cómo su novio le había propuesto matrimonio con un anillo de zafiro. No le conté lo de la casa, ni la deuda, ni el hecho de que había comido sopa instantánea durante 3 días seguidos. No le habría importado. O peor, habría encontrado la manera de retorcerlo para convertirlo en algo feo, como siempre hacía. De niñas, Elena era la hija dorada, la porrista estrella, la mejor de la clase, el solecito de papá. Yo era la callada, la que nunca pedía mucho, y como nunca exigí, se olvidaron de ofrecer. Pero yo recordaba todo, cada cumpleaños que pasaron por alto, cada llamada de emergencia que ignoró, cada vez que mamá decía, es que está ocupada, cariño. No seas celosa. No estaba celosa, estaba agotada. Así que cuando Elena volvió a entrar a esta casa hace 2 semanas con su pelo perfectamente alisado, su equipaje de marca y esa misma sonrisa condescendiente, supe que algo se avecinaba. Lo que no esperaba era la facilidad con la que todos volverían a seguirle la corriente. Elena regresó como si nunca se hubiera ido. Entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar, dejando caer su bolso de diseñador en el piso de madera y dándole un beso al aire a mamá como si estuvieran en un brunch en Polanco. Papá levantó la vista desde el sofá.
y todo su rostro se iluminó como no lo había hecho en años. «Mi reina», susurró. Yo me quedé en el umbral de la cocina, con el trapo de cocina todavía en la mano, viendo cómo se desarrollaba la actuación. No me prestó atención, ni un gesto, ni una mirada. Más tarde, me enteraría de que les había enviado un mensaje semanas antes, preguntando si podía quedarse un tiempo mientras resolvía sus asuntos. Había dejado a su prometido. Resulta que él la engañó, o tal vez fue ella, dependiendo de la versión que contara. Estaba reconstruyendo su vida, dijo. Así que, naturalmente, vino aquí, al único lugar por el que nunca movió un dedo para conservarlo. Esa noche en la cena, hablaba más alto que nadie. Dominaba la conversación, se reía demasiado de sus propias historias, bebía vino como si fuera agua. Mamá se aferraba a cada palabra. Papá asentía como si siguiera siendo su único público. Y cuando traje el postre, una tarta de limón casera, su favorita, Elena se burló. «Sigues jugando a la casita, ¿eh, Eva?» Fue una pequeña indirecta, pero aterrizó como una daga. Nunca decía nada abiertamente cruel. Elena era demasiado refinada para eso. No, sus armas eran más sutiles. Cumplidos con doble sentido, respuestas monosilábicas, comparaciones demasiado casuales para ser accidentales. Y sin embargo, funcionaba. En pocos días, mamá y papá empezaron a caer en los viejos ritmos. Elena dormía en la recámara principal. Yo me quedé en el cuarto de huéspedes, el mismo que había convertido en oficina después de meses de vivir como una inquilina en mi propia casa. Elena solo necesita espacio para sanar, dijo mamá en voz baja una mañana. No tenses las cosas, añadió papá, sin levantar la vista de su café. Tensa, esa palabra otra vez. Aparentemente, existir era tenso. Pagar las cuentas, tenso. Intentar poner límites, tenso. Pero que Elena se pavoneara en batas de seda e ignorara todas las tareas compartidas, totalmente aceptable. Me callé por un tiempo, hasta que una noche los oí susurrar en el porche. «Siempre has sido tan rígida», dijo Elena. «Está cansada», respondió mamá. «Y ya conoces a Eva, se aferra a las cosas. Solo creo que tal vez es hora de que madure y siga adelante. Quizás debería buscar su propio lugar». No sabían que yo estaba parada justo detrás de la puerta mosquitera. Y no dije nada entonces, pero en ese momento supe que esto no era temporal. Elena no había vuelto a casa para sanar. Había venido a reclamar, y mamá y papá estaban listos para dejarla. No sucedió de golpe. Eso es lo que pasa con la erosión. Es lenta, silenciosa, casi suave, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que los cimientos han desaparecido bajo tus pies. Primero fueron las pequeñas cosas. Mamá dejó de preguntarme si quería café por la mañana. Papá dejaba el correo sin abrir en la mesa del pasillo. Correo con mi nombre. Elena movió mis cosas en la cocina. Reorganizó el especiero que yo había ordenado, riéndose de lo caótico que era antes. Nadie me preguntó. Luego vinieron las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Las miradas entre ellos, fugaces pero inconfundibles. Empecé a sentirme como una invitada, como si hubiera entrado en la casa de otra persona y me hubiera quedado más de la cuenta. Una tarde, entré a la sala y los encontré sentados juntos en el sofá, copas de vino en mano, el fuego crepitando. Elena les contaba sobre un curso de bienes raíces que tomó en línea. «Creo que sería inteligente reducir el tamaño eventualmente», dijo casualmente. «Incluso vender la casa mientras todavía está en buenas condiciones. Conseguir un departamento en un lugar más tranquilo. Este lugar es demasiado para Eva sola». Me quedé allí en el umbral, congelada. Ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. Salí de la habitación sin decir palabra y cerré suavemente la puerta del cuarto de huéspedes. No lloré, no grité. Me senté en mi escritorio y abrí la carpeta con la etiqueta «Documentos de la propiedad», escritura, transferencia de título, hipoteca,
refinanciamiento, recibos de impuestos, notas del abogado, mi nombre, mi responsabilidad, mi casa. Pero eso ya no parecía importar, porque de alguna manera, a sus ojos, Elena seguía siendo el centro de gravedad, aquella alrededor de la cual giraban. No importaba cuánto tiempo se hubiera ido, no importaba lo poco que hubiera devuelto. Ella no se ganó su lealtad, la heredó. Y yo tuve que comprar la mía mes a mes, peso por peso. E incluso así, era condicional, siempre y cuando fuera útil, siempre y cuando me mantuviera en silencio, siempre y cuando no desafiara el mito familiar de que Elena era el sol y yo la sombra. Empecé a cerrar la puerta de mi cuarto con llave, no por miedo, sino por algo peor, previsión. Algo se avecinaba. Podía sentirlo en la forma en que Elena evitaba el contacto visual, en la forma en que mamá suspiraba cada vez que yo mencionaba las cuentas, en la forma en que la voz de papá bajaba cuando preguntaba, ¿de verdad necesitas estar aquí todo el tiempo? Nadie lo dijo, pero los escuché de todos modos. Estorbas, eres demasiado, no te queremos, y así esperé, no pasivamente, no. Afilé mi silencio, reuní mis pruebas, dejé que me subestimaran, dejé que pensaran que era blanda, o miedosa, o demasiado leal para luchar, porque sabía que el golpe vendría. Solo que no sabía que vendría con pollo asado y vino tinto. Se suponía que era solo otra cena. Pollo asado, puré de papas al ajo, esa ensalada con vinagreta de limón que mamá siempre hacía cuando quería que las cosas se sintieran normales. La mesa estaba puesta para 4. Elena trajo vino, una botella carísima que había comprado de camino a casa después de yoga. Papá cortó el pollo como si fuera Navidad, y yo me senté en silencio, viéndolos fingir que esta casa no estaba construida sobre los huesos de mi sacrificio. A mitad de la cena, Elena tomó un sorbo de vino, dejó su copa con ese estilo dramático característico y me sonrió como un gato que ya se ha tragado al pájaro. «Tienes 3 días para dejar la casa», dijo casualmente. Así de simple. 3 días. Sin discusión, sin contexto. Una frase lanzada entre el puré de papas y el silencio. La miré. Luego a mamá y a papá, esperando, anhelando algún tipo de reacción. Nada. Mamá bajó la vista a su plato. Papá alcanzó el salero. Ninguno dijo una palabra. Parpadeé. «Perdón», dije en voz baja, tratando de que no se me quebrara la voz. Elena inclinó la cabeza. Su tono era empalagoso. «No es personal, Eva. Solo pensamos que es hora de que sigas adelante. Has estado aquí mucho tiempo. No es sano. ¿Pensamos?», repetí. «Mamá y papá están de acuerdo», dijo suavemente, mirándolos como una abogada que revela a sus testigos. Papá carraspeó. «No se trata de la casa», murmuró. «Se trata de paz, de armonía». «Paz», susurré. «¿Crees que esto es paz?». Elena se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa, como si estuviéramos chismeando con un café. «Es que no quiero que sigamos pisando sobre vidrios rotos. Tu energía es muy pesada». Casi me río. ¿Pesada? La chica que no había pagado una sola cuenta, que regresó pavoneándose y actuando como una reina en el exilio, ahora hablaba de energía. Dejé mi tenedor lentamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de claridad. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta gruesa, la que no había tocado en meses, pero que siempre mantenía cerca. La abrí, pasé a la primera página y la deslicé sobre la mesa hacia Elena. La escritura a mi nombre, firmada, notariada, registrada hace 2 años. Luego los miré a los ojos, a los 3. De hecho, dije con calma, «Todos ustedes tienen 24 horas». El silencio que siguió se sintió como un trueno. Por un momento, nadie se movió. Elena miraba la escritura como si estuviera escrita en otro idioma. Los ojos de mamá se desviaron hacia el papel y luego hacia mí.
muy abiertos, con una mezcla de incredulidad y miedo. Papá dejó su tenedor lentamente, como si tratara de evitar que la mesa temblara. No entiendo, dijo Elena, con la voz quebradiza. Esto no es real. Es muy real, respondí. Mi voz era baja, pero firme. Firmado, notariado, legalmente vinculante. Fechado hace 18 meses, el día que terminé de pagar el saldo final de la hipoteca. El rostro de papá se puso pálido. La refinancié a mi nombre, continué, deslizando otro papel sobre la mesa. Pagué los gravámenes. Me hice cargo del seguro. Pagué el predial. Arreglé el techo que goteaba, la instalación eléctrica, el moho en el sótano. ¿Recuerdan eso, verdad? No, probablemente no. No estaban aquí. Elena se levantó de repente. Su silla chirrió contra el suelo. Su expresión se crispó. Ya no era de suficiencia, solo de frialdad. Así que de esto se trata, de control. No, dije, se trata de respeto, algo que ninguno de ustedes parece creer que merezco. Estás echando a tu familia, susurró mamá finalmente. Estoy reclamando lo que construí, dije, volviéndome hacia ella. Lo que mantuve unido cuando todos los demás desaparecieron, aquello por lo que sacrifiqué mis 20. Dejaste que entrara y me declarara una ocupa en mi propia casa. No dijiste nada. No sabíamos, murmuró papá, pero las palabras sonaron débiles. No quisieron saber. Espeté. Era más fácil fingir que este lugar se mantenía a flote por sí solo, que yo era solo una presencia silenciosa en el fondo. Pues, sorpresa, yo soy la razón por la que todavía tenemos un techo. Elena se rió, una risa aguda y amarga. Dios, Eva, con razón nadie quiere vivir contigo. Eres imposible. Actúas como una mártir, como si la familia te debiera un desfile. Nunca pedí un desfile, dije, poniéndome de pie. Pero tampoco pedí que me traicionaran durante la cena, como si fuera una extraña que se quedó más tiempo de la cuenta. Metí la mano en la carpeta y saqué la última página, una carta impresa de mi abogado, sellada y firmada. Esta es una notificación formal de desalojo. Tienen 24 horas. Después de eso, la policía se involucrará. El cerrajero viene mañana por la tarde. No te atreverías, escupió Elena. Me volví hacia ella. Tú te atreviste primero. Papá se levantó, con ambas manos temblando. Tiene que haber otra manera, Eva. Por favor. La hubo, dije. Mi voz se quebró a pesar de mí. Fue cuando les pedí a ambos que firmaran la escritura y dijeron que sí. Cuando me dijeron que estaban orgullosos de cómo di un paso al frente. Cuando pasé 2 años limpiando su desastre sin hacerlos sentir avergonzados. Esa era su otra manera. En su lugar, eligieron esta. Mamá parecía que quería llorar. Eva, susurró, tú no eres este tipo de persona. La miré fijamente. No, no lo era. Pero ustedes me convirtieron en esto. Dejaron que me humillara en esta mesa y no dijeron nada. Me vieron ahogarme en responsabilidades y me llamaron tensa. Y ahora quieren actuar sorprendidos cuando finalmente digo basta. Elena se movió hacia mí. No me voy a ir, dijo. No me importa qué papeles traigas. Esta es la casa de nuestra familia. Yo también crecí aquí. Di un paso atrás. Mi mano instintivamente agarró el borde de la mesa. Sí, ambas lo hicimos, pero yo soy la única que se quedó cuando importaba. Y no puedes volver y reescribir la historia solo porque hablas más fuerte. Abrió la boca, pero la interrumpí. Empaquen sus cosas, todos ustedes, para mañana al mediodía, o haré que unos oficiales los escolten fuera. El silencio se tragó la habitación. Luego, lentamente, Elena se dio la vuelta y subió las escaleras furiosa, sus tacones sonando como disparos en el piso de madera. Papá se sentó pesadamente, hundiendo la cara entre las manos. Mamá me miró, y por primera vez creo que realmente me vio, pero no esperé a que me entendiera. Dejé la mesa, caminé hacia mi cuarto
y cerré la puerta con manos temblorosas. Afuera, la casa crujía. Adentro, mi corazón latía con fuerza. Acababa de declararle la guerra a las únicas personas que me quedaban, pero por una vez no tenía miedo. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, no más silenciosa. Siempre había sido silenciosa de esa manera sofocante y educada, sino hueca, como si algo se hubiera agrietado en los cimientos y hubiera dejado escapar todo el calor durante la noche. No dormí. Me quedé en la cama escuchando el crujir de las tablas del piso, el cierre ocasional de un cajón, voces apagadas al final del pasillo. Estaban empacando. A las 8:13 a.m. Escuché el suave clic de la puerta principal abriéndose y la voz de Elena cortando el aire como un cristal roto. Solo trae la camioneta. No necesito ayuda. Solo necesito que seas rápido. No me moví. No salí a regodearme. No ofrecí ayuda. Solo me senté al borde de la cama, con las manos apretadas en mi regazo, esperando el siguiente sonido. Pasos en las escaleras, un golpe sordo, una maleta arrastrada por el piso de madera, y luego silencio de nuevo. A las 10:07 a.m. Abrí la puerta para tomar un café. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba cargado como después de un rayo. Pasé junto a papá en la sala. Estaba sentado en su viejo sillón reclinable, mirando la pantalla en blanco del televisor, sosteniendo el control remoto, pero sin presionar nada. No levantó la vista. No habló. Solo me dejó pasar como si fuera un fantasma. Mamá estaba en la cocina empacando platos en una caja marcada como frágil. Se detuvo cuando me vio. «Tu padre no sabe a dónde iremos todavía», dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Elena ofreció su departamento por un tiempo. «Estaremos apretados». No respondí. Solo asentí una vez y alcancé la tetera. Ella no tuvo la intención de... comenzó. Sí, la tuvo. La interrumpí. Y tú la dejaste. Los hombros de mamá se hundieron. No discutió. No lloró. Solo tomó el siguiente plato y lo envolvió en periódico. A las 11:40 a.m. la puerta principal se abrió y cerró 3 veces en una sucesión silenciosa. Una vez por Elena, una vez por mamá, una vez por papá. Sin despedidas, sin últimas palabras, solo el sonido de la partida y el viento contra las ventanas. A las 12:03 p.m. cerré la puerta con llave. Giré el cerrojo lentamente. Sentí cómo encajaba en su lugar. Estaba hecho, sin gritos, sin peleas físicas, solo una fractura profunda y limpia, del tipo que no sangra por fuera, pero que nunca sana por completo. Recorrí el perímetro de la casa, habitación por habitación. Sus cosas se habían ido. Su presencia no. Todavía podía oler la loción de papá en el pasillo. Todavía veía los guantes de jardinería de mamá en el alféizar de la ventana. Todavía sentía el perfume de Elena persistiendo en el cuarto de huéspedes, el que había tomado como si fuera un trono. No toqué nada. Todavía no. Solo me quedé en el centro de la sala, el espacio que una vez llamamos familia, y dejé que el silencio se asentara como el polvo. Por primera vez en años, la casa era mía, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como las secuelas. La primera mañana sin ellos fue inquietantemente silenciosa, sin pasos, sin tazas chocando, sin susurros detrás de las puertas, solo el zumbido del refrigerador, el crujido ocasional de la madera vieja y el latido constante de mi propia respiración. Preparé café y me senté junto a la ventana. Por una vez, nadie había reclamado el mejor asiento. La casa se sentía extraña y familiar a la vez, como usar un vestido que no me había probado en años. Empecé poco a poco. Vacié la recámara principal, la que Elena había tomado como si se la debieran. Abrí bien las ventanas. Dejé salir el aire viciado. Pinté las paredes de un gris suave. Quité las cortinas florales que mamá insistía en mantener por tradición. Colgué una sola fotografía. Yo,
de pie en un sendero de montaña en la Huasteca Potosina, con los brazos extendidos, sola y sonriendo. Luego me moví al pasillo. Quité los viejos retratos familiares, no para borrar el pasado, sino para evitar que se cerniera sobre mi presente. Los empaqué con cuidado, etiqueté la caja. Recuerdos, no altares. Lo siguiente fue el jardín. Arranqué los rosales moribundos de mamá, los que nunca cuidó, pero insistía en que mantuviéramos porque eran los favoritos de papá. Planté lavanda y romero en su lugar. Cosas que no solo sobrevivían, sino que prosperaban con espacio y luz solar. Cada tarea se convirtió en un ritual, no de duelo, sino de recuperación. Arreglé el escalón que rechinaba, del que Elena siempre se quejaba. Reemplacé la bombilla del ático. Convertí el cuarto de huéspedes, que una vez fue mi espacio de trabajo y luego su suite privada, en una oficina de verdad, con un escritorio de pie y la luz del sol entrando a raudales en la hora dorada. Y lentamente la casa comenzó a respirar conmigo. Dejó de sentirse embrujada, dejó de resonar con y sí, y casi empezó a sentirse como un lugar construido para el ahora, no para los fantasmas de las personas que se fueron. Trabajaba, dormía, cocinaba solo para mí, ponía música a todo volumen, bailaba descalza en el pasillo. Me reía a carcajadas cuando derramaba café sobre una alfombra y no tenía que disculparme por ello. Por primera vez, no estaba esperando a que me vieran. No me estaba ajustando para ser más fácil, más silenciosa, más conveniente. Estaba sola, pero no me sentía sola, porque todo a mi alrededor, las paredes, los estantes, el azulejo astillado que aún no había reemplazado, no eran solo míos en el papeleo. Eran míos en presencia, en esfuerzo, en intención, y eso era suficiente. Llegó un martes, un sobre blanco liso metido entre las facturas y los cupones, sin remitente, pero reconocí la letra al instante, cursiva, redonda y cuidadosa, la misma que mamá usaba cuando etiquetaba nuestras carpetas escolares o escribía tarjetas de cumpleaños con caritas sonrientes en las esquinas. Me quedé junto al buzón durante mucho tiempo, sosteniéndolo. Una parte de mí no quería abrirlo, no por miedo, sino por desinterés, como volver a visitar un libro que ya había cerrado, pero lo hice. La carta tenía 2 páginas, clara, sin tachaduras, sin disculpas. Dijo que me perdonaba. Me perdonaba como si yo fuera quien los había traicionado, como si defender mi casa, mis límites, mi valor fuera algo vergonzoso que necesitaba absolución. Escribió que esperaba que algún día entrara en razón, que Elena estaba haciendo su mejor esfuerzo y que se las estaban arreglando en el departamento de la ciudad, aunque fuera pequeño y no ideal. Terminó con: «Todavía te queremos, Eva, aunque ya no te entendamos». La leí una vez, luego la doblé lentamente, con precisión, y la dejé caer en el bote junto al reciclaje, no por ira, no como un gesto dramático, simplemente porque no la necesitaba. No necesitaba un amor envuelto en condiciones. No necesitaba ser entendida por personas que nunca se molestaron en intentarlo. Durante tanto tiempo había rogado por migajas, validación, amabilidad, reconocimiento. Ahora estaba llena. El silencio que siguió a su ausencia ya no era solitario, era claridad. La casa no hacía eco como antes, me sostenía, no perfectamente, no suavemente, sino honestamente. Serví un té, me senté junto a la ventana y observé la luz de la tarde derramarse sobre las nuevas plantas de lavanda. Y sonreí, porque algunas historias no necesitan un cierre, solo necesitan una puerta y la fuerza para cerrarla.